Dentro del análisis cinemático también es parte del proceso determinar las aceleraciones de los centros de masa de los eslabones que conforman el mecanismo. Entonces vamos a ilustrar el procedimiento en el caso del mecanismo plano de 4 barras, y para este ejemplo vamos a considerar que los eslabones son barras esbeltas de densidad homogéneamente distribuida, de tal manera que los centros de masa de cada uno de los eslabones entonces los podemos considerar concentrados o ubicados en el punto medio de cada una de las correspondientes barras que corresponden pues a los eslabones. Entonces son los puntos que he identificado aquí como G2, G3 y G4. Entonces recordemos que hemos venido considerando que la entrada de movimiento se da en el eslabón 2, la manivela, y que está girando con una velocidad angular ω2 constante. Ya desarrollamos el análisis de velocidades y posiciones, velocidades y aceleraciones, y pues conocemos cómo se comportan las posiciones angulares θ3 y θ4 del eslabón de acople y del eslabón de salida correspondientemente, y de igual manera sus velocidades y aceleraciones angulares en función del ángulo θ2. Entonces, para obtener las aceleraciones de los centros de masa, pues podemos de nuevo utilizar la representación mediante números complejos de la posición de cada uno de los centros de masa. Entonces, la posición del centro de masa del eslabón 2, pues lo podemos representar por un vector que va desde el origen O2, que está fijo, hasta el punto G2, y pues ese es el vector que estoy denominando R⁻G2, y pues será igual a la mitad de la longitud de la barra, R⁻2 medios, por y θ2. Entonces, como lo hemos discutido anteriormente, pues si derivamos dos veces este vector con respecto al tiempo, pues obtendremos la expresión o el vector de aceleración de este punto, en este caso el centro de masa 2. Entonces, realizando ese procedimiento obtenemos el vector que corresponde a la aceleración del centro de masa 2, que será menos R⁻2 ω2 cuadrado medios por E a la I θ2. De aquí pues podemos obtener la componente real e imaginaria, que pues en coordenadas cartesianas o rectangulares corresponden a la componente X y Y respectivamente. Entonces tenemos que la componente en X de la aceleración del centro de masa 2 pues es menos R2 ω2 cuadrado sobre 2 por el coseno de θ2, y la componente Y de la aceleración del centro de masa 2 será igual a menos R2 ω2 cuadrado sobre 2 seno de θ2. Entonces, de nuevo, ya conociendo pues la expresión para estas componentes de las aceleraciones, podemos conocer en cualquier instante, en función del ángulo θ2, pues cada una de las correspondientes valores de estas componentes.
para el centro de masa del eslabón de acople, el eslabón 3, pues entonces vemos que su posición la podemos escribir como el vector resultante de la suma del vector que nos representa el eslabón 2, R sub 2, ¿sí?, más este vector que nos representa la mitad de la longitud de la barra que corresponde al eslabón de acople, que es este vector que he denominado R. Entonces la resultante de estos dos vectores pues será la posición del centro de masa del eslabón 3, que es este vector que estoy denominando R sub G3. Entonces, escribiendo este vector, de nuevo en la representación de números complejos, tenemos que R2 es R2 e a la I teta 2, ¿sí?, el vector que nos representa la manivela, más R, este vector que corresponde a la mitad de la longitud, cuya magnitud es la mitad de la longitud del eslabón de acople, entonces que he denominado R, entonces será su magnitud R sub 3 medios por E a la I teta 3, el ángulo que forma ese vector con respecto al eje horizontal o eje real. Entonces, de nuevo, si derivamos dos veces esta expresión, pues obtendremos el vector de aceleración del centro de masa 3. Entonces aquí me equivoqué, no es R, es la derivada que es menos, que es A sub G3, ¿sí?, derivando esta expresión dos veces. Recordemos que, de nuevo, la manivela gira con velocidad angular constante, entonces cuando derivamos la segunda vez no aparecerá aceleración angular alfa 2, pero en el caso de este vector R, pues sí, ya hemos visto que tiene aceleración angular alfa 3 y pues en la segunda derivada aparecerá la variación de la velocidad angular omega 3. Entonces, realizando ese procedimiento y tomando la parte real, pues obtendremos la componente en X o componente real de la aceleración del centro de masa 3, que es toda esta expresión, menos R2 omega 2 cuadrado coseno de teta 2 menos R3 medios que multiplica a omega 3 cuadrado coseno de teta 3 más alfa 3 seno de teta 3. Y de la componente imaginaria pues tendremos la que es equivalente a la componente en Y de la aceleración del centro de masa 3, y esta será la expresión menos R2 omega 2 cuadrado seno de teta 2 menos R3 medios que multiplica a omega 3 cuadrado seno de teta 3 menos alfa 3 coseno de teta 3. Para la aceleración del centro de masa del eslabón de salida, del eslabón 4, que he denotado G sub 4, entonces podemos escribir el vector de posición de este centro de masa, pues como este vector RG sub 4 que va desde esta articulación fija o sub 4 hasta el punto medio de la barra correspondiente al eslabón de salida. Entonces, escrita como vector, esa posición RG sub 4 es igual a R4 medios por E a la I teta 4. Recordemos que el eslabón de salida 4 pues ya tiene puede tener aceleración angular en un instante dado.
no contrario o adicional a lo que habíamos, al análisis que, aunque es similar pues la posición a lo que sucede en el caso del eslabón 2, aquí pues aparecerá el aporte de la aceleración tangencial a la aceleración total por el efecto pues de esta aceleración angular. Entonces, para obtener la aceleración absoluta del centro de masa 4, pues derivamos este vector dos veces con respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, aparecerá ya la derivada de omega 4, que es alfa 4, ¿sí? Porque pues esta eslabón 4 ya tiene una aceleración angular. Entonces, tomando la parte real y la parte imaginaria, pues podemos obtener las componentes correspondientes en X y Y de la aceleración del centro de masa 4. Entonces, la componente en X de la aceleración del centro de masa 4 será menos R4 medios, que multiplica a omega 4 cuadrado coseno de teta 4 más alfa 4 por el seno de teta 4. Y la componente en Y, menos R4 medios, que multiplica a omega 4 cuadrado seno de teta 4 menos alfa 4 coseno de teta 4. Entonces, con estas expresiones podemos evaluar los valores de las componentes en X y Y de cada una de las aceleraciones de los centros de masa de los eslabones y pues conocer su variación, su comportamiento para un ciclo completo de giro de la manivela en función pues del ángulo teta 2. Cabe pues recordar que en el caso de la manivela pues tenemos que es movimiento circular, el eslabón 2 gira con respecto al origen o al punto fijo O2. Igualmente para el caso del eslabón de salida, el eslabón 4, con la consideración que aquí pues se tiene aceleración angular en el caso del eslabón 4. Recordemos que el eslabón 2 estamos considerando lo que gira a velocidad angular constante. Y el eslabón de acople, el eslabón 3, pues está en movimiento general en el plano. Entonces, aquí en las expresiones para la aceleración del centro de masa 2, pues tenemos que solo tiene, las componentes son correspondientes a la aceleración normal o centrípeta. Para el eslabón 4, pues tenemos las componentes tanto, o el aporte a la aceleración total, el resultado de la componente normal y tangencial, y eso pues se ve reflejado en ambas componentes de aceleración X y Y. Y en el caso del eslabón 3, que está en movimiento general en el plano, pues la resultante de la aceleración es producto de el efecto de la aceleración absoluta de la articulación con el eslabón 2 y la aceleración relativa a esa articulación. Entonces eso es lo que vemos aquí pues en esta combinación o en este resultado para estas expresiones: el efecto del aporte de la aceleración de la articulación con el eslabón 2 más el efecto o el aporte a la aceleración por el movimiento relativo al eslabón 2 o a la articulación con el eslabón 2.